Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información. En Central FM, Equilibrio. Recordar es revivir. Con Carlos González Gamio. Y pues sí, recordar es vivir, y estamos, y me sorprende tanto, todos los años me sorprende tanto la veneración que hay por la Virgen de Guadalupe. Ayer iba yo saliendo del aeropuerto en la noche y ya había hordas que iban hacia la Basílica de Guadalupe, que llegan de toda la República Mexicana, que llegan por carretera, que llegan en bicicleta, llegan a pie, llegan ahí tirados en pick-ups, llegan en camiones de redilas, llegan con ofrendas por todas partes y con retablos de la Virgen y con flores y con quién sabe qué tal, y avientan copal y toda la cosa. Y tú aquí, ateo. Nada de eso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Buenos días a nuestro auditorio, buenos días, Pedro. Este juvenil equipo que está con nosotros. El juvenil equipo, sí. Todavía le salen barros. No, yo le llamo la teoría del antimilagro. Porque yo veía desde chico bajar, como dices tú, hordas, miles y miles de ciclistas con camionetas, con las ofrendas, todo. Y luego el lunes que me paraba yo en la Avenida Las Palmas para tomar el camión para la escuela, ahí los veía subiendo, bueno, hechos pedazos, con las ellas crudos, cansados, con las... ¿Por qué crudos, No sé, porque no estaban bien cocidos. Dice, una cosa es acapulqueando y otra cosa es acapulqueando. Acapulqueando, sí. Andaban pulqueando ahí en la... Llegaban al Tepeyac ahí a acapulquear. Acapulquear. Entonces, pero bueno, la gente va a dar las gracias y ya ves que somos un pueblo eminentemente guadalupano. Sí, total. Entonces, en vista de que mañana es 12 de diciembre, me tomé la libertad de traer a un experto, un fanático de pues todos esos rituales religiosos. Está con nosotros Manuel Santiago, que es un investigador emérito de todos estos milagros de la fe, y platicamos de Tonantzin. Entonces, le vamos a ceder la palabra para que nos explique un poquito de dónde deriva este fenómeno. Porque te acuerdas que Monseñor Schulenburg desacralizó a... Fíjate que yo me sé esa historia y te voy a decir qué fue lo que sucedió. Schulenburg se enfrentó con Norberto Rivera Carrera. Entonces, Norberto Rivera Carrera tomó una declaración de Schulenburg cuando Schulenburg dijo que había varias versiones de San Juan Diego. Y que entonces que habría que ver cuál era la buena. Entiendo que había 5 versiones de Juan Diego que eran y entonces lo que dijo Schulenburg, o sea, como dicen en tiempos de Fox, lo que Schulenburg quiso decir, lo interpretó Norberto Rivera de otra manera, haciendo sentir que Schulenburg había negado la presencia de la Virgen, y entonces ¿sabes qué pasó? Le quitaron la basílica. Le quitaron la basílica. Porque así se escuchó, ¿no? Así se entendió siempre, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Como que desacreditó totalmente. Sí, pero mira, había un cuate que era un experto en carambolas de 8 bandas, Norberto Rivera. Y vamos a hablar en términos de lana, el shrine, diría en Estados Unidos, el templo mariano más rentable del mundo americano, rentable, hablo de lana, pues es la Basílica de Guadalupe. Sí. La basílica. Y era un control que tenía Schulenburg y que se lo arrebató Norberto Rivera en una reunión que tuvo con el Papa Juan Pablo II, justo cuando estaba llegando, porque se dio cuenta Schulenburg de lo que estaba pasando, fue a ver al Papa y cuando estaba entrando a audiencia ya había salido Norberto. Y ya le habían dado en la torre al Schulenburg. Entonces lo único que comentó es, chin, se nos adelantaron. ¿Verdad? Bueno, pero después de todo, esta aparición de 1531 y hasta la fecha, pues se ha convertido en un ícono para la cultura latinoamericana. Pues sí, totalmente, pero incluso desde antes, ¿no? Es lo que platicábamos con Carlos. O sea, pues este lugar, bueno, el Cerro del Tepeyac, por milenios fue un lugar de peregrinaje muy, muy importante porque se veneraba a la Tonantzin y además a otras deidades, ¿no? Tonantzin quiere decir Nuestra Señora. Y bueno, pues desde hace muchos años, ¿no?
Y bueno, pues entonces pues aprovecharon pues los españoles, ¿no? Y dijeron, bueno, pues este lugar, así como en muchos otros lugares, no por demeritar la fe de cada quien, ¿no? Eso es muy aparte. Es muy aparte. Pero bueno, dijeron, bueno, pues este es un buen lugar, ¿no? Para también pues posicionar nuestra nueva religión, ¿no? En este continente, así como en muchos otros lugares, ¿no? Sí, porque a veces nuestra raza original no entendía muchas cuestiones que tienen que ver con la religiosidad que venía de Europa. Entre ellas no podían entender cómo en lugar de sacrificarse por Dios, habían matado a Dios en un crucifijo. Claro, sí, no. Eso no me podía entender. No era entendible. ¿Verdad? Sí, pero sin embargo estaban muy abiertos, ¿no? O sea, como la cultura o la filosofía de los pueblos mesoamericanos era de apertura. Sí. Entonces, cualquier cosa que llegase que fuera un añadido, ¿no? Era bienvenido. Para mejorar, sí, era bienvenido, lo que sea, ¿no? Incluso hay una filosofía, digamos que es como el pilar de la filosofía de los pueblos mesoamericanos, que Miguel León Portilla pues hizo todo un estudio sobre eso, que es la Toltecayot, ¿sí? Entonces la Toltecayot, una de sus premisas es, pues tú tolteca, los toltecas no eran los que habitaban Tula, pero ese es otro tema muy interesante, ¿no? Eran así todos los que vivían en Mesoamérica, y tolteca en realidad significa hombre de experiencia propia, y toltequidad es la maestría de vivir o el arte de vivir. Ya me estoy yendo por la tangente un poquito. Pero además, el tolteca tiene una esencia religiosa por antonomasia, ¿no? Totalmente. Y muy ligada al respeto pues digamos, de las fuerzas o de las energías o de las conciencias de la naturaleza y del cosmos, ¿no? Y eso pues se puede ver en muchos estudios, ¿no? Y uno de esos era el de la Tonantzin, ¿no? Entonces, la Coatlicue, por ejemplo. Y la Coatlicue, ¿no? Pues la Coatlicue era una representación de la tierra, ¿no? Y de la fertilidad. Y de la fertilidad, y de la maternidad. Exactamente. Y ellos estaban pues muy, muy ligados a tenerle respeto a todas estas fuerzas, ¿no? Entonces, siempre el respeto a la naturaleza. Pero yo ya me fui por la tangente y en realidad ya hasta se me perdió el hilo de por dónde íbamos, Pedro. No, bueno, lo que sí se tiene que puntualizar aquí es que la Virgen morena, sí, la Virgen de nuestro color, es una mujer madre de Dios que le viene a dar un sentido de unidad a este sincretismo que se había presentado en nuestro territorio. O sea, estaba la cosmogonía de cómo se concebía el mundo después de la muerte. El cosmos. Sí, esa cosmogonía que era interpretada de otra manera diferente por el catolicismo. Se tuvieron que juntar y el signo emblemático de lo que fue esa unión fue la Virgen. Pues de alguna forma, ¿no? Esa es una lectura pues bastante bonita y bastante interesante, pero ellos ya tenían una cohesión bastante sólida, ¿no? De cómo veían el mundo e inclusive de sus deidades. Incluso hay una cosa muy, muy interesante porque se dice que eran pueblos politeístas, pero ellos creían en una unidad creadora o en un Dios creador, ¿no? Que es mucho más abstracto que el Dios católico, y es esta idea o el concepto del teotl, ¿sí? De lo divino, de la conciencia que creó todo. Y luego ya de ahí se desprenden Ometeotl, Ovesíhuatl, y pues se van desprendiendo diferentes energías, diferentes deidades. Pero has dicho la palabra, energías. Sí. Y era mucho por ese lado, ¿no? Era mucho por ese lado. Inclusive si hoy vas a comunidades donde hay poca influencia católica o cristiana, pues la gente te habla del espíritu o de la energía del viento o la energía del sol, o del agua, agua, de la tierra, del agua, exactamente. No eran deidades tal cual, ¿no? Entonces sí era un concepto bastante. Pero eran vírgenes, ellos también querían a las vírgenes. Ah, sí, ese es un punto bien interesante del cual platicábamos. De una virgen. Claro, que el concepto de la Virgen está en muchísimas culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la cultura cristiana, pues la Virgen da luz a Jesucristo, pero aquí en Mesoamérica, pues Coatlicue da luz a Huitzilopochtli, ¿no? Y luego Quetzalcóatl también
nace de una virgen, pero también muere y resucita. Y luego en el Popol Vuh tenemos a los gemelos que también nacen de una virgen y son perseguidos también y los quieren matar, así como Poncio Pilato quiso matar a Jesús. Y mueren y resucitan, ¿no? Y así en muchas otras culturas. El concepto del yin y el yang, ¿no? Es decir, sí, por supuesto. Es Jesús y la Virgen, Ajá. o el sol y la luna. Claro, claro. Que la luna representaba a esta parte femenina de la deidad y el sol era la masculinidad. La masculinidad, sí. Y entonces sí, este equilibrio que después algunas religiones, derivaciones de nuestro cristianismo, solamente se centran en Dios, desaparecen la figura de la Virgen en el protestantismo y solamente centran todo en torno hay de aquel que venere otras deidades que no sea yo, ¿no? Sí. Ajá. Y todo esto, en el continente americano, creo que tiene un sentido cosmogónico. Incluso el manto de la Virgen es un manto que refleja ahí Totalmente. todas las constelaciones la luna. Tiene un sentido, son símbolos, todo el atuendo de la Virgen. Son las constelaciones. Todas las constelaciones de lo que es nuestro horóscopo, ahí están en el manto de la Virgen. Entonces, momento para nosotros sí es un momento religioso, sí, pero creo que también es un momento cultural importante. Muy importante. Esto con el que empezamos la plática. Y perdón, de cohesión cultural y pública y social, ¿no? También. Todo, miren. Nada más les pongo una que es preciosa, que tú lo vas a ver mejor que yo. En las culturas precolombinas se comulgaba, por ejemplo, aquí los aztecas mojaban la semilla de amaranto en sangre y se la comían, y era su forma de comulgar. En el catolicismo pues era la hostia, ¿no? ¿Qué se vende afuera de las iglesias cuando sales de misa? Pepitorias Alegrías. y alegrías, que es el amaranto y es la hostia, como una forma de comulgar fuera de la iglesia. Osorio Chong vendía alegrías afuera allá en Pachuca. Yo lo vi vendiendo alegrías. Así comenzó. Antes de que fuera la cabeza de la venta. Bueno, pues son aspectos muy interesantes. Nada más un paréntesis. Hablando de los sacrificios humanos que hacían los aztecas, tú dices que no fue cierto, que eso lo escribieron. Yo no digo que no. Fíjate que López Luján, que es un académico muy importante, también experto en sacrificios humanos, en el último congreso de sacrificios humanos dijo que sí habían muchísimas exageraciones en torno al tema de los sacrificios humanos. Y aquí, pues te voy a plantear dos puntos muy interesantes. Ningún español vio un solo sacrificio humano. Hernán Cortés viajó, ya sabes, desde Veracruz, llegó a Tenochtitlan, luego fue aquí al centro de México, llegó a Honduras. Nunca en ninguna de sus cartas dijo, yo vi un sacrificio humano. Siempre dijo, a mí me platicó menganito, tas. Es bien, y no digo que no, ¿eh? No, ¿sabes? Te voy a decir por qué creo que sí. Yo pienso que nosotros tenemos el escrúpulo de decir, pues no somos unos caníbales, ¿no? O nuestro origen no es un origen de antropofagia per se, pero pues las guerras floridas tenían como intencionalidad el capturar rehenes para dos funciones: una para la esclavitud y otra para el sacrificio a la deidad, que finalmente sí tiene un sentido el expiar digamos, con el sacrificio corporal, que incluso Salvador de Madariaga lo interpretaba como el privilegio de morir en aras de sacrificarte a Dios. Entonces, es una polémica. No, estos eran puntos nada más para ponerlos sobre la mesa. Yo no digo que no existieran. No. Y además está en casi todas las culturas del mundo.
de una u otra forma. De una u otra forma. Incluso lo que decías, comer la hostia, ¿no? Pues uno está comiendo la carne y tomando y el vino. El vino. la sangre de Cristo. Y luego nos nada más el puro vino. Un puro vino, la carne ya no. Pues ya. Por abundancia de escasez. Ya no. Bueno, por lo menos uno se divierte. Manuel de Santiago, es un placer Muchas tenerte gracias, aquí. Pedro, muchas gracias. Gracias, mi querido Carlos González Pero, al Gamio. contrario. Te veo y recupero la fe. ¿Ok? La fe. En que todavía podemos. No, pues o sea, eres un ámbito. Si me ves, todavía puedo vivir unos años. No, a mí ya después de conocerlo ya se me quitó toda la fe que pude haber tenido. Muchas gracias. Ya nos vamos, queridos amigos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención.